Dicen que hay personas que se convierten en animales por la noche. ¿Y si ese animal nocturno es un nahual acechando justo donde vives? Hoy vas a descubrir quiénes son los nahuales realmente, sus orígenes, cómo se entendían en culturas antiguas, cómo ha cambiado su imagen con el tiempo y por qué hoy siguen siendo tan temidos y amados. Al final del video, sabrás diferenciar leyenda de historia y quizá identifiques tu propio nahual ancestral. Quédate hasta el final, porque traigo una historia poco conocida que te pondrá la piel de gallina. ¿Qué es un nahual o nahual? La palabra nahual, también escritura nahual, proviene del náhuatl nahuali, que significa lo que es mi vestidura o oculto disfraz. Se cree que cada persona tiene un vínculo espiritual con un animal o fenómeno natural. Ese vínculo es su tonal o tonalli, y un nahual puede ser la manifestación de ese vínculo en transformación. En algunas versiones, un nahual es alguien que puede metamorfosearse en animal o en otros seres. En otros relatos simplemente es un compañero espiritual. En la cosmovisión prehispánica, el mundo natural y el mundo humano no estaban separados. Animales, plantas, elementos, seres físicas y espirituales formaban un tejido interconectado. El nahualismo surgió como una forma de explicar esa relación. Los sacrificios, ceremonias, astronomía, calendario y relación con la naturaleza eran partes esenciales de ese tejido. Algunos chamanes o líderes políticos usaban su nahual como símbolo de poder espiritual. Por ejemplo, en la mitología azteca, se dice que el dios Tezcatlipoca estaba vinculado con el nahualismo, su tonal era el jaguar, y él era protector de esas fuerzas. En la cultura maya, cada persona nace bajo uno de los 20 nahuales del calendario ceremonial Cholqui. Ese nahual influiría en su carácter, destino y relación con lo espiritual. Características comunes y manifestaciones. Según relatos tradicionales, estos son algunos rasgos que se le atribuyen al nahual. Ojos que brillan en la oscuridad, a veces rojos, como carbones encendidos. Que sus uñas o garras parecen más animales que humanas. Que pueden aparecer como animales nocturnos, búhos, jaguares, coyotes o fenómenos como viento, sombra, neblina. En muchas leyendas se dice que al dormir, el alma del nahual se desprende y viaja en forma animal para realizar tareas mágicas o vigilias. También que al transformarse deben proteger su cuerpo humano, dar vueltas o hacer rituales para que no sufra daño mientras su espíritu anda afuera. Existen variaciones regionales. En el norte de México, la figura del nahual puede volverse más oscura, asociada con enfermedad, daño al ganado o muerte. Mientras que en otras regiones, el nahual era visto con respeto, como guía espiritual o protector, no necesariamente maligno. Nahuales célebres en la historia y leyenda. Algunas figuras históricas o legendarias se han considerado vinculadas con el nahualismo. Nezahualpilli, rey de Texcoco, es mencionado como quien podía usar poderes animales para prever el futuro. Tecumumán, en la cultura quiché-maya, se dice que tomaba forma de águila en guerra. En las tradiciones tzotziles y celtales de Chiapas, se habla de labiles, que son equivalentes a nahuales, seres con poder espiritual que pueden hacer tanto bien como mal. También en el sur de México, la leyenda del Buey Chivo, o Huay Chivo, es una variante maya, yucateca del nahual, un ser negro con cuernos que por la noche ataca o asusta a las personas. Cambios en la percepción con la evangelización y el tiempo. Con la llegada de los españoles y la evangelización, muchas creencias indígenas fueron reinterpretadas o condenadas como brujería. Así, el nahual pasó de una figura cultural respetada a una figura de temor, sospecha y ocultismo. Las autoridades coloniales y eclesiásticas catalogaron muchas de estas prácticas como paganismo o hechicería. Con el tiempo, la imagen popular del nahual se mezcló con cuentos de brujos que hacen daño, roban almas o provocan enfermedades. Por eso hoy, cuando alguien dice nahual, muchos piensan en maldiciones o seres malignos. Pero eso no siempre fue así. El gran problema hoy es que esa mezcla de respeto ancestral con miedo moderno ha difuminado la verdad. Muchas personas aceptan versiones exageradas o sensacionalistas del nahual sin estudiar su significado profundo. Esto trae 3 desafíos. Se pierde la riqueza cultural original. Se propagan mitos que pueden fomentar miedos irracionales. Algunas comunidades indígenas aún enfrentan persecución o acusaciones por supuestas magias relacionadas con nahuales. ¿Cómo separar lo que es mito exagerado de lo que puede tener raíces reales? ¿Cómo respetar las tradiciones sin caer en el sensacionalismo? Exploración, desarrollo. Métodos de estudio y registros documentales.
Para entender mejor el nahualismo, los antropólogos, etnógrafos y estudiosos comparan relatos orales, códices, crónicas coloniales y registros de los pueblos indígenas mismos. Por ejemplo, en crónicas del siglo XVI y XVII se encuentran relatos de brujos que se transformaban en animales o que enviaban parte de su espíritu a hacer viajes nocturnos. Estas crónicas deben leerse con crítica, pues los cronistas tenían sesgos religiosos. También se analizan las prácticas ceremoniales sobrevivientes, los rituales tradicionales y cómo las comunidades modernas aún conservan usos del nahual como parte de su espiritualidad. Los estudios también comparan creencias con otros seres sobrenaturales mundiales, como los skinwalkers en culturas navajo, hombres lobo europeos, para ver similitudes y diferencias culturales. Interpretaciones simbólicas y psicológicas. Los nahuales también pueden entenderse como símbolos. Representan la dualidad humana, la sombra, lo oculto dentro de nosotros que no vemos pero influye. En psicología de mitos, pueden reflejar los miedos, deseos y fuerzas internas ocultas. Otro ángulo, el nahual como puente entre lo humano y lo natural, un recordatorio de que no estamos separados de la tierra, los animales y los ciclos cósmicos. Casos modernos y relatos actuales. Hoy en día, en comunidades rurales aún se relatan encuentros con nahuales, luces extrañas, animales que actúan de modo extraño, desapariciones de ganado, voces nocturnas. Algunos creen ver sombras que cambian de forma. Pero muchas veces esas historias pueden explicarse por fenómenos naturales, ilusiones ópticas, depredadores reales o incluso fraudes. Es importante mantener un ojo crítico. Hay también expresiones artísticas, literatura, cine y artes plásticas, como los alebrijes, que mezclan la figura del nahual con imaginación contemporánea. En Oaxaca, los artesanos de alebrijes usan el concepto de figuras metamórficas que recuerdan al nahualismo. La historia poco conocida que prometí. Aquí va una que muchos no conocen. En ciertos relatos de la Sierra de Guerrero se documenta que los nahuales eran usados como medium entre humanos y dioses, comunicaban mensajes o curaban enfermedades. Esa función espiritual ha sido olvidada en muchas versiones populares modernas. También en algunas regiones, el nahual se usa como argumento de legitimidad política. Un líder podría afirmar poseer un nahual poderoso para ganar respeto. Imagínate, es medianoche, oyes ulular un ave desconocida, ves una sombra moverse entre los árboles. Es un animal salvaje, o la manifestación de un nahual visitando su territorio. Esa frontera entre lo real y lo mítico es exactamente donde vive la figura del nahual. El momento clave, cuando reconoces que ese umbral no es absurdo, sino significativo. No se trata solo de creer o no creer, sino de entender que las creencias trasladan mensajes culturales, formas de ver el mundo, valores de relación con la naturaleza. Los nahuales no son solo monstruos nocturnos, ni simples cuentos de miedo. Son una manifestación viva de cómo antiguas civilizaciones pensaban el vínculo entre lo humano y lo natural. Tienen raíces profundas en la cosmovisión mesoamericana. Cada persona ligada a un animal, con rituales de transformación, responsabilidades espirituales, dualidad. Con la colonización y la evangelización, muchos de sus matices se perdieron o fueron demonizados. Hoy el reto es distinguir el mito sensacionalista del significado cultural, recordar el mensaje simbólico detrás de las historias y respetar la tradición sin caer en el miedo irracional.